¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos con nuestro primer entrevistado hoy día en la mañana. Él es Uriel Padilla Carreño, experto de la Universidad de Valparaíso en prevención y reducción de riesgo de incendios, porque estamos en esa temporada justamente en que todo prende. Y ya lo hemos visto varias veces en años seguidos, que particularmente en las zonas centrales del país, desde Valparaíso hasta la zona de la Araucanía, prende el fuego con una velocidad y muy rápidamente en esta época del año. Uriel, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernando. Un agrado compartir ideas y aspectos sobre esta materia con ustedes. Sí, una cosa que parece relativamente obvia, Uriel, es que, bueno, cuando estamos en verano hay más calor, hay pasto seco, hay más probabilidades de que haya incendios, pero eso, según lo que yo tengo entendido, corríjame si me equivoco, eso se matiza bastante cuando a uno le dicen de que un porcentaje altísimo, sino la gran mayoría de los incendios son en realidad no provocados por actos de naturaleza, sino que provocados por actos de la persona. Efectivamente, Fernando, esos aspectos que usted menciona, el tema de la temperatura, humedad relativa, baja humedad de la especie arbustiva que existen en todas estas zonas boscosas y vegetacionales, eso es la primera mirada, y creo que aquí nosotros como yo diría como país, Fernando, no nos hemos fijado en los problemas fundamentales propiamente tal del ámbito forestal, dándole el verdadero significado al problema social que involucra y el problema de orden público que se origina. Yo creo que ahí hay aspectos que debiésemos ser capaces de aprender de estas lecciones desde el 2013, que nosotros estamos afectados acá en Valparaíso prácticamente por toda esta fenomenología de los incendios. Sí, los incendios en Valparaíso, claro, que también se producen muy rápidamente. Déjeme contarle una anécdota. Hace mucho tiempo me tocó entrevistar a un jefe de los bomberos forestales, las personas que atacan estos incendios justamente en la zona de Valparaíso. Y yo le pregunté cuáles eran las decisiones más difíciles que él tenía que tomar. Y me respondió una cosa bien insólita. Me dijo, la decisión más difícil que yo tengo que tomar, me dice, es cuando pido que participe el primer avión cisternas tirando agua desde arriba. Y yo le digo, ¿pero por qué? Esa es una decisión difícil. Porque apenas aparecen los aviones cisternas tirando agua, multiplican los incendios al día siguiente. Todos quieren ver los aviones tirando agüita. Ya, pero esa es una medida paliativa. Sí, claro. Yo lo que quiero detenerme, Fernando, con este intercambio de ideas, es que la mirada debe profundizar la dimensión comunitaria. A los pobladores y pobladoras, dado que lamentablemente se han perdido vida humana en esta situación acá en Valparaíso, producto de estos siniestros. En este sentido, la situación de la comuna y de otras comunas hoy en día se está haciendo muy extensivo. El fenómeno de incendios forestales conjuga algunas dimensiones que hasta la fecha no han sido resueltas, Fernando. No han sido resueltas. Yo le voy a mencionar 4 puntos. Como es la incidencia de la población en el origen de los incendios forestales. Y para tal efecto se debería realizar un acabado análisis de esta causalidad y relacionar las investigaciones que lleva a lo menos el Ministerio Público. Eso es lo primero, y ya se detectó en este incendio recientemente ocurrido que ya hay verificación de que han sido personas las que han originado ahora en Curauma, ayer mismo, acá en Valparaíso. La segunda dimensión tiene que ver con el absoluto estado de abandono, Fernando, de los predios forestales localizados en esta interfaz urbano-forestal y rural. En estos predios no se realiza ningún manejo forestal de carácter preventivo y ha quedado sujeta a la especulación con el fin de darle, al parecer, otro uso. ¿Ya? Ahí no vamos a especular con eso, otro uso. Una tercera dimensión tiene relación con la comunidad y la conformación de estos espacios poblados, considerando su situación evidentemente de emplazamiento y que configuran tipos de infraestructura que no están preparadas para recibir los embates de estos incendios, los mismos caminos o cortafuegos que se han originado en esta área boscosa.
y finalmente impactan en el borde poblacional que está utilizando este territorio. Y finalmente, Fernando, esta cuarta dimensión que hemos identificado es la dimensión política, considerando la inexistencia de una ley de incendios forestales. Entonces no es de extrañar lo que le estaba señalando la autoridad de la reseña que usted estaba indicando y ejemplificando con la inoperancia de poder contratar o llevar a cabo esta acción, que son acciones, vuelvo a reiterar, son de emergencia. Y aquí, con esta cuarta dimensión, tal vez una política de incendio forestal debería tener incorporado entonces los aspectos desde el presupuesto, que es lo básico, ¿no es cierto?, para el trabajo, los programas, los planes y las políticas. En realidad los menciono en sentido inverso, jerárquicamente hablando, porque primero está la política, los planes, los programas, y todo ello tiene que estar amarrado con presupuesto. Sí, yo creo que el ejemplo que daba esa persona que me decía de la decisión difícil de sacar los aviones cisterna era porque cuando salía el primer avión cisterna se producían más incendios porque la gente quería ver los aviones y prendía fuego. A eso se estaba refiriendo. Que hay una cantidad de personas que les gusta ver pasar los aviones y no haya nada más interesante que prender una ramita, digamos. Claro, pero ahí estamos hablando tal vez de un problema, alguna enfermedad, porque a esas personas le llamamos pirómanos, ¿no? Bueno, pues, esa era mi pregunta original. ¿Qué tanta piromancia hay o piromanía hay en esto? Porque siempre se dice que el gran porcentaje de los incendios nacen por causa humana, y claro, puede ser montones de descuidos, tirar la colilla por el lado de la carretera, hacer un montón de cosas, pero también hay piromanía. ¿Qué porcentaje hay en eso? Sí, seguramente, eso, pero tampoco se conoce. Y la primera dimensión que yo le mencionaba a Fernando tiene que ver con la incidencia, la implicancia, la preponderancia que tiene la población en el origen de los incendios forestales, que eso tampoco está identificado. Por lo tanto, ahí hay una labor que tiene que ser asociativa, por eso yo decía también de sociedad. Nosotros como sociedad nos hemos hecho las tareas, y yo les puedo decir que usted tiene que haber hablado del marco de acción de Yogo sobre el tema de la reducción riesgo de desastre, en donde nuestro país, como parte integral de las Naciones Unidas, también debería tener información, y esto no solo obedece al gobierno de turno, debería ser una política establecida de modo permanente, con todas estas situaciones que han ido ocurriendo de manera persistente, intensiva y recurrente. Entonces, este marco de acción de Yogo, fíjese, Fernando, el marco de acción de Yogo 2005-2015, que ya lo pasamos, ellos hablaban, o el lema de esta acción conjunta planetaria, hablaba del aumento de la resiliencia de las naciones y de las comunidades ante los desastres. Después, llegamos al 2015, se realizó el marco de Sendai en Miyagi, Japón, en el periodo 2015-2030, es decir, estamos en pleno marco de Sendai del 2015-2030, donde el lema de este encuentro planetario es la reducción de riesgo de desastre. Entonces usted comprenderá de que esta fenomenología está monitoreada planetariamente, pero nosotros no hemos hecho las tareas, porque las personas que han tenido que asistir a estos encuentros a lo mejor han sido en los gobiernos anteriores, y se van esas personas y se llevan la información, se van a su casa, se van a sus otros lugares de trabajo, y quedamos sin la información. Al menos la comunidad académica no contamos con esa información, porque tampoco podemos participar. No es fácil participar en estos eventos por tener presupuesto, ¿ya? Pero ahí no hemos hecho nuestra tarea como sociedad. Estamos conversando con Uriel Padilla, experto en la Universidad de Valparaíso en prevención y reducción de riesgos de incendio. Ahora, ¿por qué usted dice que todos esos terrenos donde hay posibilidades de fuego no tienen un tratamiento acorde cada verano? ¿Esos son predios que tienen propietario, que ya sea el Estado o privado? ¿Cuál es la razón por la cual no se preocupan de aquello, digamos? Bueno, ahí hay un tema también, un tema de abandono aquí en Valparaíso. Después
cuando estuvo en su momento Forestal Valparaíso, cuidaba sus bienes, que eran estos bosques, y tenían un plan de manejo, tenían torres de monitoreo, eventualmente, y caminos de penetración para atacar prontamente, pero posteriormente después eso se dejó al abandono, aún siendo privado, y el del 2014, que fue el desastre más dantesco que tuvimos en Valparaíso, históricamente hablando. Entonces no quedó el aprendizaje de Forestal Valparaíso para la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, por eso yo vuelvo a reiterar que aquí la responsabilidad, si bien es cierto, puede ser acentuada en algunos actores sociales y políticos, pero como comunidad no hemos tomado lección. Fernando, desde el 2013 que tuvimos nosotros en Valparaíso la afectación de 61 hectáreas, después el 2014 que fueron casi 1000 hectáreas, que fue el desastre mayor, después el 2015 tuvimos 470 hectáreas afectadas, y finalmente el 2017 el 95 hectáreas. Entonces comprenderá que la suma de esta afectación del territorio, al menos en Valparaíso, es un indicador que nos permitiría decir, vaya, parece que el área urbana de Valparaíso son 4.000 hectáreas, el área urbana de Valparaíso cerca de 4.000 hectáreas, esta suma de superficie afectada se está acercando a esa área propiamente tal del área urbana. Entonces, si no nos detenemos a pensar en este fenómeno y a abordarlo en términos preventivos, vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra, Fernando. Sí. ¿Cuáles son las cosas que, a su juicio, debieran estar embebidas en lo que debiera ser la cultura ya tradicional, rutinaria en esta temporada para justamente los incendios? Me acuerdo, por ejemplo, que se hablaba mucho de las quebradas en Valparaíso, donde se arrojaban una serie de desperdicios, se tiraban cosas y todo quedaba ahí para la primera chispa que saltara. Se transformaba también en incendios ya más cercanos a la ciudad, o la dejación de las empresas forestales que están ahí en los alrededores de justamente velar por el cuidado de que tanto sus bosques incluso pueden estar cerca de las carreteras. ¿Qué es lo primordial, lo prioritario que hay que hacer? Aquí hay que establecer planes de trabajo comunitario, asociación entre municipalidad, CONAF y la misma sociedad, la misma comunidad que está próxima en esta área urbana rural, Fernando, incorporarla en estos planes, trabajar junto con ellos y hacer una suerte de coalición entre presentándole las situaciones de los riesgos a los cuales se expone, que generalmente usted comprenderá y usted lo sabe muy bien también, que las personas más vulnerables son las que ocupan estos territorios de manera informal. Exactamente, entonces, eso es el caso de las quebradas. Justamente, entonces, bueno, y también en el área urbana, comprometer a las unidades vecinales, las juntas de vecinos, para poder trabajar. Y también, ¿por qué no decirlo?, comprometer también a nuestras universidades con estos famosos, no sé si se recuerdan antiguamente, los trabajos de verano. Sí. Ahora hay que cambiar el foco de la atención. Estos trabajos de verano podría entonces ser un elemento o una acción articuladora entre la comunidad, el mundo universitario, el mundo de las autoridades, para poder colaborar en realmente actuar de manera preventiva. Chuta, usted lo que está postulando es un cambio tan gigantesco en términos de la rutina actual, donde es agárrate, sálvate con tus propias uñas, ráscate tú solo, no hagas cosas comunitarias. La última vez que hubo trabajos de verano de este tipo, así como los que usted estaba mencionando, yo creo que estábamos en los 80 o los 70, más. Bueno, en ese entonces parece que éramos más sensibles, ¿sí? Parece que éramos más sensibles. Ahora, hoy día, claro, es bien visto también desde el punto de vista universitario que se puede hacer un trabajo de verano en una comunidad alejada. Pero nosotros en Valparaíso lo tenemos aquí mismo, miramos hacia el cerro y vemos que también hay acciones en lo local inmediata que tal vez debieran priorizarse. Eso es lo que voy a decir, priorizarse en las acciones, especialmente ante el periodo estival, poder trabajar de manera mancomunada. Si no veo otro modo, Fernando, de que podamos lograr mitigar
mitigar esta fenomenología de los incendios forestales. Hay una persona aquí por Twitter que manda un mensaje que dice que en los predios forestales hay protocolos de gestión con mejores prácticas forestales respecto de prevención de incendios interfaz urbano-rural. Si es que eso es así, ¿por qué no se aplican, digamos, por qué siguen quemándose esos terrenos? Bueno, ese es el tema, pues. ¿Quién conoce esos protocolos? ¿Se ha sensibilizado también con la comunidad? Hay elementos de alerta temprana cuando empieza a aparecer una humadera por allá arriba, aquí en Valparaíso, en el cerro. El último vecino que está viviendo en esa área, ¿no es cierto?, está próxima al área boscosa, que pudiera tener un teléfono, algo que pudiera comunicar a las autoridades inmediatamente. Porque aquí tiene que ver con un tema de velocidad de respuesta, Fernando. Cuando ocurren estos fenómenos, aquí lo más relevante es la velocidad de respuesta que se tiene para ello, ¿ya? Y si en ese sentido los caminos no están preparados para recibir estos camiones aljibe o estos vehículos de bomberos, ahí estamos en una complicación. Entonces, ahí tiene que ver también con el otro tema relevante, Fernando, que es la planificación. En la planificación del territorio debiesen incorporarse de manera sistemática el tema del riesgo, la vulnerabilidad, especialmente en los sectores poblacionales. Sí, nosotros vemos también, Uriel, estamos hablando con Uriel Padilla, experto de la Universidad de Valparaíso en prevención y reducción de riesgos de incendio. Nosotros vemos también este tema aumentado y se ve prolongado porque la televisión nos trae imágenes de lo que pasa en otros países cuando también allá es verano. Los incendios en California son cada vez más horrorosos, lo mismo pasa en una serie de otros países. Parece no ser un problema que se mejore por el hecho de que el país sea más desarrollado o tenga más dinero, digamos. No, Fernando, no es así. Si la fenomenología de los desastres, yo se lo mencioné en un instante, viene dado por directrices de las Naciones Unidas. Los marcos de Sendai, en este caso, el marco de acción de Yogo, apuntan precisamente a que estos fenómenos de desastre ya llegaron y se están quedando. ¿Cuánto va a durar? Ojalá, algunos en términos probabilísticos digamos que no dure más, pero se va acentuando, se va haciendo permanente el surgimiento de situaciones. Y eso entonces significa, Fernando, que debemos promover la incorporación de evaluación de riesgo de desastre en esta elaboración y aplicación de políticas territoriales, incluida la planificación urbana. Entonces, si no estamos capacitados para incorporar esta evaluación de riesgo de desastre en estos planes y programas territoriales, ¿cómo lo vamos a articular con medidas prácticas? Porque lo que nos fijamos es en que, necesitamos que llegue el carro, ¿no es cierto? Pero antes de que llegue el carro, ¿cuáles son las vías expeditas? ¿Cuál es la menor distancia que tiene para llegar a ciertos puntos que podemos identificar como de mayor vulnerabilidad ante la fenomenología de los incendios? Eso lo podemos identificar a priori, ¿ya? Pero lo que no vinculamos es que, ¿cómo llegamos allá? Tenemos camiones cisternas preparados para en Valparaíso, para esas subidas con una pendiente considerable. Ese es el tema. Tenemos los helicópteros dispuestos en un lugar determinado. Acá hay Rodelillo, se supone que es Rodelillo, ¿ya? Para una respuesta inmediata. Entonces hay todos unos aspectos, unas dimensiones que hay que considerar y focalizándolas hacia la prevención. Sí, y por ejemplo, esas cosas en términos de prevención, mitigación, planificación territorial, todas las cosas que usted ha hablado, es algo que debiera iniciarlo, si no está puesto en práctica, si es que a veces se relaja todo esto, ¿cómo se debiera activar todo esto? Esto es algo que debieran hacer, me imagino, en primer lugar de los afectados, que son tanto las personas que tienen predios como las personas que viven ahí, como la municipalidad de Valparaíso, en el caso de Valparaíso, y de ahí ir escalando, ¿no?, para hacia arriba. Sí, por supuesto. Mire, aquí lamentablemente decirlo así suena un poco duro, pero Valparaíso prácticamente nos ha servido de laboratorio con toda esta fenomenología para el ámbito académico, ¿ya? Pero eso es replicable porque, por ejemplo, después del desastre del 2014,
deberíamos alentar, o los estudios que podamos preparar, alentar la revisión de estos códigos y normas de edificación. Porque usted sabe de que vivienda de madera colocada una al lado de otra son elementos combustibles para en una hilera de vivienda ante esta fenomenología, que fue lo que ocurrió. Entonces, tal vez estos códigos de construcción pudieran entonces decirse, no, en este sector que es propenso, que tiene una susceptibilidad, ¿no es cierto?, a una afectación de incendio, entonces debieran ser alternados, debieran ser ya sea de albañilería, de hormigón, es decir, establecer una nueva codificación, un nuevo reordenamiento de lo que se va a emplazar en el territorio. Ahora, comprenderá que también en los territorios de ocupación informal las personas van a construir con lo que tienen a mano. Entonces ahí también hay otra intervención, ¿no es cierto?, para poder sugerirle a las personas de que en ese escenario ellos están exponiendo la vida de su núcleo familiar. Entonces, eso no se ha hecho. Sí, estoy viendo acá, me mandó el ex diputado Sergio Espejo, justamente que estamos hablando de esto, un encuentro que hubo en prevención de incendios forestales, propuesta para una mirada más efectiva e integral, que se hizo en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, un informe bastante grande que me imagino que está online del sentido, pero muchas de estas cosas, señala el propio Sergio Espejo, muchas de estas cosas limitan con las capacidades presupuestarias que tienen los municipios cuando tienen que entrar en materia. Tienen muy poca plata, tienen pocos profesionales y por lo tanto lo que queda nomás es el incendio. Sí, Fernando, mire, a raíz de eso, que buen punto el que usted está planteando, que tiene que ver con las capacidades humanas preparadas para este estresante desafío de acometer estas emergencias. Y en el 2014 nos dimos cuenta de que también en Valparaíso estábamos con el déficit de la comprensión, de la conceptualización, de la teorización y la llevada a la práctica de esta fenomenología de la reducción de riesgo de desastre. No había. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que después del 2014 el municipio logró articular un equipo, un encuentro de comenzar a realizar algún estudio de riesgo de algunos sectores, lo que finalmente se está llevando a cabo un estudio en su etapa final de un plan maestro de incendio. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo, hay un ejercicio que pudiera tomarse en consideración. Queremos agradecer a Uriel Padilla, experto de la Universidad de Valparaíso en prevención y reducción de riesgos de incendios. Muchas gracias, Ariel, por haber estado en contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Gracias a usted, Fernando. Buenos días. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las